Muy buenas. ¿Cómo estáis, chicos? Ya veo que se va uniendo gente. Hombre, Efraín, el primero ha entrado ahí. Jorge Cairaso. Jorge, tengo unas ganas de conocerte que no veas. Estoy todo el día recibiendo inputs tuyos. Ro también está por aquí. Señor Robert Tejero, hombre. Espero que estés bien, Robert. Te mando un fuerte abrazo. Pues nada, chicos, me había quedado así porque justo me había entrado un mensaje. Una semana más, ya parece que se acerca ese momento tan esperado por todos de volver a estar en nuestros centros y demás. Os pedimos, ya sabéis, por favor, muchísima cautela, respeto y suerte a aquellos que vayáis a abrir. Nosotros estamos ya en periodo de adaptación y de organizar todo, la parte de fisioterapia, la parte de entrenamientos y sobre todo lo que siempre os decimos. No esperéis a levantar la persiana para empezar a prepararnos para ese cambio de mentalidad y os animamos a que ahora hayáis tenido un buen tiempo de reflexión y sigamos adelante, ¿vale? Entonces, con todo esto, pues se avecina un buen futuro, por así decirlo. Para mí, yo soy muy optimista, llamadme loco si queréis, pero yo creo que de esta, me costaría mucho si no hemos aprendido nada de este periodo, si nuestra cabeza no nos ha ayudado para reflexionar y poder avanzar, ¿vale? Estoy diciendo a nuestro protagonista de hoy que nos salude para... Hoy tengo una entrevista con alguien al que aprecio bastante. ¿Por qué? Os voy a explicar por qué. Le aprecio bastante primero por su sinceridad siempre con nosotros, ¿vale? Conmigo sobre todo, hemos tenido muchísimas horas. Y su sinceridad también porque me abrió las puertas de otro club. Yo al final soy muy en ese sentido, muy de amor con amor se paga o responder en ese sentido. Y la gente que ha luchado, que me ha permitido hablar en clubes grandes de determinadas cosas, pues yo siempre las tengo en respeto. ¿Y por qué quiero hacer un live con él? Bueno, mirad, nuestros live sirven para que conozcáis cosas, para que conozcáis a gente, para que conozcáis impresiones. Y el live con él, al que le voy a meter ya, es porque está en cantera, luego se va al femenino, luego vuelve a cantera, luego pasa al primer equipo, vuelve a cantera y vuelve al primer equipo. Y creo que en este momento es una de las personas que a mí más me aporta, sobre todo para entender idiosincrasias, para entender evoluciones, para entender cosas, ¿vale? Así que bueno, os animo a que nos hagáis también las preguntas que queráis, porque ya os digo que es una persona increíble. Neko, Egunon, buenos días. Uno, buenos días a todos. ¿Qué tal, David? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, aquí vamos. Ya con ganas de salir de todo esto. ¿Ya También no lo hay. tenéis fecha de vuelta? Bueno, todavía no hay una fecha concreta, pero ya está muy cerca. Ya nos Hmm. incorporaremos cerquita, prontito. Pues nada, como os decía, Eneco, al que le considero mi amigo, muchas horas de conversación, muchos pensamientos en esa cabeza y bueno, vamos a empezar por lo primero. Si hay una persona que ha pasado por, yo voy a decir, por todas las categorías del club en el que estás, eres tú, básicamente. Has estado en cantera, has estado en femenino, has vuelto a cantera, has estado en equipos superiores de cantera, has estado en segundo equipo, en primer equipo. ¿Cómo se ubica una persona en todo eso? Pues sí, la verdad que a veces lo hemos hablado y es que he tenido la suerte de conocer prácticamente todos los estamentos del club. De hecho, también pasé por el departamento de análisis hace ya unos años, que no está muy ligado a lo que es nuestro gremio ahora mismo, pero estuve año y medio, creo, en el departamento de análisis. Bueno, son las circunstancias. Pues he ido pasando etapas, he ido conociendo personas, accediendo a hacer determinados trabajos sin ningún tipo de pudor y al final pues he tenido la suerte de conocer el club en todas sus variantes, ¿no? Y eso también pues me habrá ayudado, supongo. Una de las cosas que más yo siempre he hablado contigo es tu evolución tanto dentro del club como de la perspectiva que estamos, ¿no? Siempre, además has estado tanto en la readaptación como en la preparación física, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, yo empecé como redactador en cantera y a los 2, 3 meses ya pasé a la preparación física en uno de los equipos de cantera y estuve 3 años en la preparación física. Después, pues volví otra vez a la redactación y de ahí pues hasta ahora. No he ¿Dónde vuelto a te, pasar. dónde te quedas? A mí me gusta mucho la redactación, me gusta mucho. También he tenido estas conversaciones con alguna compañera y antes yo era muy de preparación física. Ahora la redactación me ilusiona bastante. Si tuviera que elegir, ahora mismo elegiría la redactación, pero no veo incompatible las dos cosas. Al final, para mí lo entiendo de la misma manera. Es un proceso y al final es un aprendizaje. No sé, no. Es verdad que hay ciertos matices, ¿no? Que tienes que tener muy en cuenta, sobre todo en el proceso de redactación, pero creo que son compatibles, que creo que hay gente que podría hacerse cargo de las dos sin problema, como ya lo hay, vamos. Mm, una pregunta, o sea, a ver, también es bueno que aunque las preguntas que las preguntas se repitan, aunque las personas sean diferentes, porque al final la gente que nos está viendo, que son muchos de fútbol, eh, también deben un poco conocer ese espectro. ¿Qué ha cambiado más, la preparación física o la readaptación? Hombre, la redactación creo que es un campo más nuevo, al menos en mi opinión, ¿no? Y es un campo que está evolucionando mucho. En los últimos años, pues creo que la evolución diría que ha sido más grande en la redactación que en la preparación física. Pero en la preparación física también está cambiando mucho. No sé si es por el tema de la redactación que se va metiendo y entonces se está obligando a la preparación física también a cambiar un poco, a actualizarse, pero diría que un poquito más la redactación. Hmm. Esta semana, ahora no recuerdo, creo que es el miércoles, me parece, sí, el miércoles o el jueves, creo que es el jueves, tendremos a Pedro Docampo, nuestro amigo también del Real Club Celta de Vigo, que nos va a hablar de ese cambio de mentalidad en la preparación física. Pero tú has mencionado algo, y así aprovecharé y se lo preguntaré a él también, y es que Sí. la readaptación se está metiendo en el campo de la preparación física. ¿Podemos explicar ese concepto? Claro, al final, pues a través del servicio médico, pues todo el tema de las lesiones y su incidencia, pues nos está obligando mucho a mantenernos actualizados, a seguir formándonos y hay gente muy preparada dentro de los equipos de fútbol en este sentido. Entonces, claro, todo se va retroalimentando, pues a través de la comunicación que tenemos con los prepas, pues al final ellos nos obligan a nosotros a estar en la vanguardia y lo mismo al revés, ¿no? Creo que a nivel de, por ejemplo, experiencia en el fútbol, diseño de tarea, los prepas en España son unos cracks. Y entonces nosotros también nos vemos esas últimas fases de la redactación, joder, nos sirven de mucho, ¿no? Y a nivel de control de carga, entonces creo que al final es una retroalimentación recíproca, ¿no? No, desde luego que sí, ¿no? Sobre todo porque, bueno, hay mucho debate, ¿no? En ese aspecto, quién influye en qué, la readaptación, el modelo de readaptación que se está haciendo, cuando entran los preparadores físicos en esa readaptación. Yo creo que antes era un poco como, ¿sabes? Así, ¿no? Readaptación, preparadores Sí. físicos. Y ahora ya no es tan clara esa división. A lo mejor en figura sí, porque evidentemente una persona no tiene todo el tiempo del mundo para hacer de todo, pero lo que es en objetivos y participación no tanto, ¿no, Nico? Ya, quizá antes el preparador físico, cuando empezó el tema de la rehabilitación, redactación, el preparador físico era el que se encargaba, ¿no? De ese paso de la lesión a la competición, que era un paso también menos desarrollado. Probablemente se hacían menos cosas, se estudiaba menos y al final, pues el prepa se encargaba. Y de hecho, cuando empezó la moda de la redactación, yo empecé como prepa y empecé en la redactación. O sea que yo era preparador físico, o me consideraba, ¿no? Preparador físico. Ahora ya no creo, yo siempre creo que me alejo un poco del debate. Para mí no hay debate, es cuestión de la persona y de la comunicación que haya en el equipo. Y a mí no hay debate en que el prepa trabaje conmigo si creo que va a ser mejor o si él considera que me puede echar una mano. Incluso yo con los fisios, vamos, al final en un equipo me parece que el debate
no existe cuando tenemos las ideas claras y no es cuestión de pisarnos los unos a otros. Al final, pues cada uno es verdad que tiene sus herramientas, ¿no? Para utilizarlas en determinados momentos y obviamente pues yo no soy tan efectivo en determinadas fases de la redactación, igual que el prepa no lo es. Pero luego, por qué no comunicar, o sea, a través de la comunicación, pues intentar, mm, por el bien del jugador, que al final es para mí el objetivo primordial, que, ¿por qué no vamos a trabajar unidos, aunque cada uno tenga su especialidad, ¿no? Y su protagonismo en determinadas fases? No, yo estoy de acuerdo. Además, creo que se comparten muchos más aspectos que lo que nos separa. Sí que creo que hay un aspecto fundamental en esta separación, ¿no? Es decir, porque a lo mejor los prepas están demasiado centrados, y esto es una opinión personal, ¿vale? Poned aquí arriba, pero opinión personal. Creo que una de las cosas, y lo hablaremos con Pedro, ¿vale? Porque yo voy a entrar, hay unas cosas que está evolucionando también, es que los preparadores físicos empiezan a ver más allá del diseño de tareas de fútbol, merced a que los redactadores en esas últimas fases han dicho, ojo, aquí empezamos a encontrarnos cosas, e incluso la investigación nos empieza a apoyar, ¿no? Entonces la aparición de conceptos como, y no es barrer para casa, la gente ya me conoce desde hace tiempo y lo sabe, la aparición de conceptos de calidad de movimiento, creo que pese a ser un concepto que hizo tambalear muchos pilares, creo que ha sido un beneficio para tanto el redactador como el preparador físico. Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que es así. Creo que pues esto no es que sea cuestión de modas, que quizás sí, pero bueno, al final vamos formándonos, esto va actualizándose, vamos descubriendo cosas y hay que seguir en la línea. Y los prepas, obviamente, yo creo que están actualizándose y están adaptándose, igual que nosotros nos adaptamos también. Pero es cuestión de unirlo todo, ¿eh? No veo que nada sea incompatible. Al final, lo que te digo es tener un sistema de trabajo y saber qué toca en cada momento. Y ellos están muy formados en determinados aspectos, igual que nosotros estamos muy formados en otros aspectos. Al final, yo prefiero trabajar en un equipo que al final creo que voy a llegar a más posibilidades, voy a abarcar más. Y cuando me toque entrar a mí o cuando me pidan opinión o cuando consideren que mi labor es fundamental, pues ahí es donde más tengo que rendir. En otras fases, en otros momentos del proceso de entrenamiento, podré dar mi opinión, pero sobre todo me gusta aprender de otros profesionales que las dominan, ¿no? Hablas de la formación. Yo te quiero hacer una pregunta. Antes de especializarse en algo tan complejo como puedan ser los diferentes perfiles de preparador físico, porque el debate es si al final el analista de datos, el preparador de fuerza, el preparador de acondicionamiento, el desarrollo de habilidades, es decir, no dejan de ser perfiles de preparador físico. Antes de especializarnos, sobre todo para la gente que empieza y que sale con la ilusión, ¿no? Pues yo estoy en el grado y muchos de ellos, yo quiero ser preparador físico de fútbol, y muchas veces lo que ellos están transmitiendo es que como ven ese concepto fútbol, táctica, técnica, ¿vale? ¿Crees que antes de especializarse en algo es bueno que una persona que quiere dedicarse a la preparación física pase por los diferentes estamentos o las diferentes opciones de trabajo? En una Mm, utopía igual un poco idealizada, ¿eh? A ver, yo creo que mal no te va a venir. Yo creo que mal no te va a venir. Hablo de la experiencia personal. Joder, cuanto más entiendas, en mi caso en el fútbol, que es un contexto más cerrado, cuanto más entiendas de las diferentes áreas y más hayas podido colaborar o trabajar con las diferentes áreas, creo que te ayuda a entender el juego, a entender a los diferentes departamentos y creo que te ayuda a trabajar en equipo. Uh Eh, -huh. de todas formas, a nivel global, sí creo que antes de especializarte en algo, es bueno que tengas unas bases, que todo empiece desde unas bases. O sea, a nivel formativo también. Antes de especializarte en algo, creo que tienes que tener primero unos cimientos a partir de los cuales tú puedas especializarte, que te va a ayudar a esa especialización, pero si no tienes las bases, pues vas a
Si quieres especializarte, pues habrá muchas cosas que no controles y que no te permitan seguir evolucionando. Yo creo que sí, a ver, es un poco complejo, ¿no? Igual que el pasar por cantera. ¿Qué beneficios? Ahora mismo estás en el primer equipo del Betis, yo sé que tú agradeces mucho tu pasado. ¿Qué beneficios tiene para estar en el primer equipo ahora del Betis el haber pasado por cantera, preparación física, cantera, readaptación, femenino, readaptación, segundo equipo de preparador físico? O sea, antes de llegar ahora, ¿cuál es tu aprendizaje que hayas tenido y tu bagaje positivo para llegar ahora y saberte manejar en esa situación? Más allá del conocimiento, es decir, yo sé Sí, que no, lo sí, más sí. importante ahora no es una rotura fibrilar, cómo se trabaja. Bueno, a nivel personal, a pesar de que yo siempre he estado involucrado en el fútbol como futbolista, jugador, etc., a nivel personal te ayuda a empezar a introducirte en el contexto preparador físico redactador dentro del contexto fútbol, ya sea con técnicos, directivos, con los jugadores. O sea, empezar desde la base te ayuda a empezar a desenvolverte. Creo que una persona que empiece ya directamente en el primer equipo, joder, pues tiene que tener las cosas muy claras, ¿eh? Muy claras, y creo que la experiencia en ese sentido es importante. O sea, a nivel personal te ayuda a ir creciendo, para ir preparándote para luego enfrentarte a la complejidad de la élite y a la precisión de la élite. A nivel profesional, joder, pues te ayuda en todos los sentidos a ir madurándote, a ir conociéndote, a ir equivocándote, a ir solucionando problemas, a ir desenvolviéndote en un abanico de errores y de soluciones mucho más amplio. He trabajado desde los niños pequeños hasta los niños un poquito más mayores, hasta con las mujeres, en todos los niveles. Entonces, también te aporta a entender que es cuestión de personalidades, a entender todo tipo de personalidades, a saber trabajar con los hombres, a saber trabajar con las mujeres, que quizá en el día a día esas cosas luego tú no las valoras tanto o no le das tanta importancia, pero según van pasando las etapas y ahora que estoy ya con el primer equipo y te das cuenta de cómo son cada uno en determinados contextos, tú te tienes que saber adaptar a ello. No es todo el conocimiento, es también la personalidad que uno tenga y cómo se adapte a todo el contexto. Claro, porque yo te voy a hacer una pregunta ahora y seguro que tú entiendes, porque no es tan bonito el fútbol en el primer equipo. Donde todo el mundo cree que es bonito, eso es la hostia, ¿no? Estar en el primer equipo Da igual, ¿eh? Es que me da exactamente igual. Porque al final los equipos tienen aficionados, los aficionados también tendrán prepas que sean de eso, ¿no? Hostia, es que yo estar en el primer equipo, ojalá. Pero es que no es bonito el fútbol en el primer equipo, muchas veces. ¿Entiende lo que quiero decir? Yo sé que tú Sí, sí, lo has sí. entendido. Sí, y te entiendo y te doy la razón. A ver, todo el mundo cuando está en la carrera, o mucha gente cuando está en la carrera, está deseando ser el preparador físico de un equipo de fútbol, ¿no? De su equipo de fútbol. Supongo, yo lo veía así también. Y lo sigo viendo así, pero porque al final yo siempre me dedicaba a esto. Con lo cual no he conocido otras cosas y a mí el fútbol me vuelve loco y yo es lo que quiero. O sea, no me veo en otro sitio. Pero tienes razón que no todo es bonito. Obviamente, pues hay muchos factores externos que te complican la vida, que tenemos que saber lidiar con ellos y que la cantera tiene sus cosas buenas. Tampoco diría que es peor que otro sitio, sino que tienes que saber dónde estás y cómo funcionan las cosas en este contexto y que al final, pues la cantera tiene sus cosas muy, muy buenas y el fútbol de élite tiene sus cosas muy, muy buenas, pero también las hay malas, tanto en la base como en la élite. Sí, Creo pero que pueda... la gente no tiene tanta... las cosas malas de trabajar en el juvenil de División de Honor no son las cosas malas de jugar, de trabajar en el primer equipo del Betis. Sin embargo, la gente sí que quiere trabajar cuando nos pone dónde quieres estar. Porque luego voy a ir a otra pregunta, ¿no? Sobre Sí, la cantera, pero sí. yo es porque la gente nos entienda, porque al final muchas veces, claro, es que tú y yo ya hemos hablado, o sea, nos entendemos perfectamente, pero yo es que muchas veces quiero utilizar vuestra experiencia para que la gente luego se siente en casa y que diga, hostia, es que sí, claro, yo quiero llegar al primer equipo, pero solo estoy valorando mi conocimiento. O sea, es que yo ya sé todo lo necesario. Sí, sí, y es probable que sí.
seguramente haya muchísimos profesionales que a nivel conocimiento podrían estar en ese primer equipo. Ojo, no estoy hablando de los condicionantes para llegar, ¿vale? Que esa es otra película que no vamos a entrar, sino que simplemente que no es tan bonito. O sea, que hay muchos factores en un primer equipo que hacen que, ojo, muchas veces el conocimiento no es todo lo imprescindible y tenemos que hablar de componentes humanos y tenemos que hablar de entender otras cosas, ¿no? Más que nada porque si mañana haces un congreso sobre el componente humano del futbolista, igual vamos tú y yo y los colgados del grupo Limitless, que están por aquí algunos, pero si abres uno sobre la importancia del proceso de readaptación en la lesión muscular, se apuntan 38.300. Entonces yo eso es otra cosa que hablaré con Pedro, pero es que a eso me voy, ¿no? Quizás tu mayor bagaje, desde que yo te conozco, ha sido el estoy aquí, estoy aquí, estoy allí, y cuando llegas al primer equipo, quizás una de tus virtudes haya sido ese trato humano que has llevado desde la cantera. Pues seguramente. A ver, es complejo todo esto, pero tiene razón. O sea, no todo es bonito y estar en el primer equipo, joder, pues tiene muchas cosas que, pues a nivel profesional es muy, muy gratificante trabajar en cantera, ¿eh? Muy gratificante y yo estoy convencido de que muchos profesionales preferirían trabajar en cantera que en el primer equipo. Vamos, a nivel profesional. Trabajar luego en el primer equipo tiene muchas cosas, joder, estás trabajando con jugadores de élite que les puedes ayudar y eso es muy, muy gratificante también. Y cuando te solicitan y tú estás para ayudarles, pues eso es súper bonito, pero también lo es con la gente de cantera. Lo que pasa que no son conocidos, ¿no? Pero al final mm, es que nuestro trabajo, a mí me encanta hacer mi trabajo, entonces mm, primero quiero hacerlo, luego si me dan a elegir dónde, pues ya depende de muchos otros factores, pero a mí me gusta ayudar a la gente de cantera o me gusta ayudar a mi vecina o me gusta ayudar a los jugadores profesionales del fútbol o del baloncesto si tuviera la oportunidad o de donde sea. Al final mi trabajo en ese sentido pues me gusta por eso, independientemente de a quién vaya dirigido, pero es verdad que joder, estoy especializado en el fútbol y es a lo que me he dedicado toda mi vida, entonces eso me ayuda. Eh, pero volviendo a lo que decías, luego eso, todo el bagaje que yo he tenido en cantera probablemente me ayude a tener claro dónde estoy y qué es lo bueno de un lado, qué es lo bueno de otro lado y a no volverme loco tampoco. Es decir, que yo aprecio mucho mi desarrollo como profesional desde cantera. De hecho, tuve la suerte o la desgracia de que mi paso al primer equipo, como has dicho al principio, pues ha ido muy escalonado. Empecé hace 3 años haciendo como una rotación de preparadores físicos, luego volví por circunstancias durante 6 meses, luego alguna otra circunstancia que estuve ahí algunos meses y ahora ya este año desde dentro, ¿no? Dedicándome exclusivamente al primer equipo. Y eso también ayuda. Por eso lo he dicho al principio, si el paso fuera directamente, pues sería más complicado. Yo recuerdo mis primeros días también, cuando yo empecé hace 3 años en el primer equipo, joder, yo tenía claro cuál era mi rol y quería hacerlo, pero estás ya trabajando con personas que las has visto por la tele, que al final eso también te puede llegar a cohibir de alguna manera, ¿no? Y tienes que saber lidiar con eso y tener la mente fría y decir, yo estoy aquí por esto y esto es lo que tengo que hacer. No te tienes por qué dejar, que luego está guay, ¿no? Pero joder, hablo de esta manera para intentar llegar a todo el mundo y que, no sé, yo cuento mi experiencia, pero que no somos de hierro, ¿sabes? Y los jugadores son personas y también te ayudan, ¿eh? Que al final no son entes ahí que no puedes acercarte. Sí, no, porque también tenemos una concepción del jugador que va de colores. Por un lado pensamos que los jugadores son gente estrella que llega allí con su no sé qué, y luego por otro lado pensamos que también todos los jugadores son Joaquín, ¿no? Que te hace un partido de la hostia y luego por la tarde te sube un tuit contándote un chiste. Y se nos olvida muchas veces que ni todo es aquí, ni todo es aquí, ¿no? Sino que también hay
ellos te ayudan porque ellos entienden que, claro, quiénes son Claro, al final, bueno, y quién eres tú. sí, depende de las personalidades de cada uno. Igual que por mi manera de ser puedo llegar a congeniar mejor con unos o con otros, ellos también pueden llegar a congeniar con más conmigo o menos, pero al final el trabajo es el trabajo y esto tenemos que hacerlo. Luego, que tú llegues más a uno o a otro, pues ya es cuestión de saber convencer y de cómo congenies con esa persona. Son jugadores de fútbol, pero antes de jugadores de fútbol son personas. Mm, eso es muy bonito decirlo, pero es que además yo sé que tú lo dices, crees en ello y además trabajas desde ahí, porque muchas veces la gente se queda en los términos holísticos, ¿no? Los jugadores son personas, la complejidad del fútbol, vale, ¿y tú cómo trabajas con una persona, cómo trabajas con esa complejidad del fútbol, verdad? Y yo Mm. sé que tú, porque te conozco, o sea, tengo la suerte de, de conocerte, no hacen más que llegar a Lagos, mira, Juan Sánchez, que también es un puñetero crack este chaval, aparte de ser un tío muy cachondo, que yo he coincidido con él en un par de cursos, es muy grande, la gente te... Y es que es por esto que yo quería que la gente te conociera. A mí, la faceta profesional de Eneco, ya la conozco, yo tengo la suerte de conocerla, pero conozco mucho más a la persona Eneco. Y es otra de las cosas que yo te quería preguntar. En un mundo tan sumamente difícil como es el de los primeros equipos, hemos hablado de que el jugador es persona y tal, pero y los cuerpos técnicos también son personas, ¿no? Entonces, claro, uno no se tiene que adaptar tampoco, también única y exclusivamente al profesional, sino también se tiene que adaptar al entrenador del primer equipo. Por eso yo decía lo de, sí, sí, es que el primer equipo no es nada bonito, porque claro, a mitad de una temporada, ¿qué suele ocurrir? Ya. Mira, pues lo primero que he pensado cuando has dicho eso es, eh, al final, por cercanía, supongo, ¿no? Yo soy parte del servicio médico, conoces más a los técnicos como personas que a los jugadores, ¿no? Y eso también hay que, que introducirse en ello, ¿no? Decir, joder, al principio igual ves a los entrenadores desde la tele y también los ves como se pueden llegar a ver a los futbolistas, ¿no? Y luego conoces al entrenador como persona. Y al final se trata de eso, de trabajar primero con personas que son muy buenos en lo que hacen en su trabajo, pero que se trata de conocer a la persona, de ayudarnos, de intentar trabajar en un equipo y eso mejora mucho la calidad profesional. Y es verdad, a mí me puede llegar a sorprender algunas veces que me he visto en situaciones de, joder, me sorprende que esté hablando con una persona que se ha visto mucho en la tele y que esté hablando con ella, pues teniendo una charla pues como la estamos teniendo tú y yo ahora, ¿no? Es decir, joder, que hay más allá del profesional. Pero claro, luego este mundo es muy cambiante y lo que tú dices, a mitad de temporada, pues el cuerpo técnico desaparece y viene otro. Por suerte, yo desde mi poca experiencia, todos los cuerpos técnicos con los que he tenido la suerte de trabajar, la verdad, eh, los considero muy buenos profesionales, pero es que como personas eran top, ¿eh? O sea, siempre he tenido la suerte de trabajar con muy, muy, muy buenas personas y de hecho desde nuestro punto de vista de servicio médico, que somos los asistentes, nos dejan trabajar, confían en nosotros. O sea, en ese sentido he tenido mucha suerte, creo. Igual siempre es así, pero la verdad que no hablo en mi personal, no puedo tener ninguna queja, pero lo hablo también con los compañeros de servicio médico y estamos encantados. Yo el cuerpo médico que conocí, los servicios médicos que conocí en esa charlita que tuvimos, a mí me parecieron unos tíos increíbles, de verdad, todo hay que decirlo, ¿eh? Somos No tengo un... queja, no tengo queja de la gente que he conocido en el fútbol, por eso muchas veces me chocan cosas, pero bueno, son experiencias personales que a lo mejor en un live no tienen a cuento, pero que luego con una llamada de teléfono nos reímos mucho. Sí, sí. Eh, Eneco, una de los factores más relevantes ahora mismo, y vamos a entrar en un poquito más de cuestiones técnicas, ¿vale? Es el Sí. tema prevención de lesiones, reducción, programas cerrados, programas abiertos. No sé,
tengo un poco de lío a la hora de explicar y traducir cosas. ¿Qué opinas de todo este debate que Sí, se está abriendo? pues lo mismo que te he dicho antes, creo que lo del debate es que creo que cuando al final entiendes esto como un sistema, un aprendizaje, ya no hay debate. O sea, yo dando mi opinión personal, para mí la prevención es un entrenamiento. O sea, no existe la prevención como tal. Tú cuando entrenas a alguien tienes que intentar entrenarlo de la mejor manera posible y al final, pues hace no mucho escuché la frase, ¿no? De la mejor prevención es un buen entrenamiento. O sea, tú entrenando mm, consigues objetivos que te marcas durante ese proceso que te van a ayudar a disminuir el riesgo de lesión, más que a prevenir, llámalo como quieras. Yo prefiero llamarlo disminuir o reducir el riesgo lesional. Te vas a mover o vas a poder moverte en unos rangos donde la eficiencia sea mayor y te alejes de esos rangos donde el riesgo lesivo sea mayor. Y que cuando esos rangos vayan a provocarse, pues tengas la capacidad de poder soportarlos. Así hablando un poco de una manera simplista y muy reducido. Ujú. Eh, ¿Crees que en algunos momentos se confunde el término prevenir por predecir? Sí, 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 sí. Ya cada vez menos, de todas formas, cada vez menos, pero sí. Antes queríamos predecir las lesiones y queríamos ser magos, ¿no? Y decir, bueno, incluso la gente se podía llegar a enorgullecer de, mira, ya lo dije, tal. No sabemos qué va a pasar, o sea, esto es multifactorial. Hay personas que, digamos, desde el aspecto técnico, todo lo hacen perfectamente, pero luego se lesionan y personas que desde el aspecto técnico todo lo hacen fatal, digamos, y no se lesionan en la vida. O sea, pero nosotros como profesionales, ¿no? Si nos hemos formado en esto y sabemos que esto tiene una evidencia que puede aumentar el riesgo lesional, pues yo tengo que ir en la dirección en la que me marca la ciencia para poder trabajar de esta manera y al menos que por nuestro trabajo no quede, que le hagamos bien las cosas y que estemos dentro de ese rango, de esa eficiencia del movimiento óptima. Mm. Eneco, ¿tú crees que existe un trabajo cualitativo y un trabajo cuantitativo? La verdad, no me lo he llegado a plantear así. Para mí sería igual. Y a veces me achacan, ¿no? De demasiado cualitativo. Mm, pero creo que las dos van de la mano. O sea, al final no es una progresión también lineal. Podríamos entender primero bien y luego mucho. Bueno, bien y mucho al mismo tiempo, según puedas ir evolucionando, que te lo va a marcar la capacidad de la persona a la que estés entrenando y los objetivos que tú tengas. Pero yo no los dividiría. O sea, yo entiendo el proceso de entrenamiento como algo muy global, algo muy global. Que yo puedo estar más especializado en la valoración o en algo más a nivel cualitativo, vale, pues tendré esa rama y alguien que esté más especializado en objetivizar todo a nivel cuantitativo y el uso de encoders y de trabajo de fuerza basado en velocidad, pues está perfecto también, si todo ayuda, saber programar y ese arte del entrenador, ¿no? No lo veo que haya que separarlos. Hmm. Y una pregunta, Eneco, porque la gente luego no nos llame partidistas. ¿Crees que se está interpretando mal el concepto calidad de movimiento con cambiar patrones de movimiento? Sí, 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 sí. Quizá no se ha sabido explicar bien o se ha interpretado desde un principio mal, pero creo que sí se está, por muchas veces parece que como que la calidad de movimiento quiere entrar para romper con todo lo demás. No es así, no es así. Yo creo que sí se ha interpretado mal mm, porque o sea, la calidad de movimiento es algo que va dentro del proceso de entrenamiento. Mm, no sé muy bien, o sea, es que no lo veo
que haya que diferenciarlo, la verdad. Me cuesta Cuando verlo. entiendes, Sí, cuando hazme. entiendes el concepto de calidad de movimiento, se hace muy difícil a veces separarlo del concepto de capacidad del movimiento, aunque sí que es cierto que se pueden generar una serie de progresiones en el que estemos más centrados en un momento determinado en algunos aspectos o en otros, pero yo también creo que el concepto calidad de movimiento, y tú ya sabes a lo que me dedico, eh, ha generado demasiada confusión porque no se ha sabido explicar bien, a lo cual, pues bueno, quizás yo también tenga un poco de responsabilidad ahí, y aún así, creo que es un concepto que se debe dominar, y como decían por ahí, dentro de toda calidad hay una capacidad, no cantidad, sino capacidad, ¿vale? Que tenemos que evaluar, porque igual que la potencia sin control no sirve de nada, el control sin potencia tampoco sirve. Eso es, al final hablamos de las de los distintos tipos de pirámides, ¿no? El infrapotenciado, el sobrepotenciado. Es que no va, Infrahábil. sí, no van, claro, en términos de nivel de calidad de movimiento, el infrahábil no son aislados, quiero decir, y la calidad de movimiento no ha llegado para romper con todo lo demás. Es que es un aspecto más que hay que tener en cuenta. Y no se trata de que lo otro sea peor, lo que se hacía hasta ahora. No, 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 es que eso tiene cabida en el entrenamiento y tiene que tenerla. Y hay muchos especialistas también para ello. Pero si yo tuviera que definir o que englobar el proceso de alguna manera, el movimiento es el que engloba todo el proceso. Al final, el movimiento es el que te da la opción de meter un gol, el movimiento es el que te da la opción de saltar, de rendir en el campo, en mi caso, lo mejor posible. Así que si hay algo a donde tenemos que llegar, creo que es a esa eficiencia del movimiento, en mejor o menor medida. O sea, quiero decir que no busquemos un mundo ideal, que probablemente no exista, pero creo que el movimiento engloba todas las demás áreas, es de donde nace todo lo demás. Sí, y ahora viene mi tercera pregunta, porque al final viene un poco por ahí. Se ha explicado mal o se ha confundido el término prevención de lesiones por predecir lesiones, se está explicando mal el concepto calidad de movimiento como elemento disruptivo, pero también tú acabas de mencionar lo del movimiento ideal. Entonces, ¿también crees que eso de como no existe un movimiento ideal, todo vale, es correcto? No, no. No existe un movimiento ideal, pero sí hay ciertos movimientos que la ciencia nos dice que no son buenos, vamos a llamarlo así. Y aunque se produzcan durante el gesto específico, no quiere decir que nosotros tengamos que sobrecargarlos, ¿vale? Que durante un partido de fútbol, en mi caso, pues se van a producir muchas acciones que pueden ser lesivas, claro que sí. Y nosotros tenemos que saber entender esas acciones para contrarrestar lo que pueda desembocar esa acción y y que el jugador sea capaz de hacerla durante una, 100 o 1000 veces sin que se lesione. Pero yo no lo entiendo eso desde el punto de vista de, pues como se va a dar esa acción, voy a entrenar esa acción de una manera ineficiente, que no respete la fisiología articular, que no respete el control o la eficiencia de ese movimiento, que altere, digamos, o que sobrepase, como he dicho antes, los límites de esa variabilidad, donde tú entres en una probabilidad de riesgo lesivo mayor. No, Porque no lo además entiendo de esa manera. Además, yo creo que lo que ocurre no lo debemos provocar, tan Es que solo va a ocurrir reducir. ya. Ya. Y además, y no lo vamos a provocar tal y como se produce en el contexto real. Ya lo hemos hablado también muchas veces. Y al final esto ya va unido a la especificidad. Sí, entonces solo deberíamos entrenar fútbol. Y ya todos los profesionales del ámbito, los jugadores, sabemos que ya no solo hay que entrenar fútbol. O sea, la mayoría de los jugadores pasan por el gimnasio antes y después del entrenamiento. Ya no, o sea, cada persona ya se conoce y sabe qué le viene bien y qué no le viene bien. Al final se trata de estar preparado para poder, que es verdad que lo importante es jugar a fútbol, ¿no? En el caso del futbolista, eso es lo importante y esa especificidad tiene que existir,
durante esa hora y media de entrenamiento, 2 horas, lo que sea. Pero para poder entrenar y para poder competir, antes tienes que estar preparado. Sí. O también, aparte de estar, ya lo digo, estar preparado a nivel general, pero tienes que, que controlar o intentar ocultar tus imperfecciones, digamos, para poder rendir lo mejor posible en el campo. Tienes que intentar sacar el máximo desarrollo de tus capacidades y eso te lo va a producir o te va a ayudar a que se produzca un entrenamiento menos específico. O sea, al final es como, eso sí, podría ser como una progresión de decir, joder, el entrenamiento es la punta de la pirámide, pero todo lo que no se ve, o sea, el entrenamiento específico hablo, es la punta de la pirámide, pero todo lo que no se ve, todo lo que el jugador hace, en nuestro caso entrenamiento, pero la alimentación, el sueño, el tratamiento, todo eso es súper importante. Mm. No, la verdad que son matices diferenciales que yo creo que a veces se necesita hablar de filosofía antes de matemática para entender la matemática, ¿no? Y al final todos los matemáticos son un poco filósofos en ese sentido. Que A mí me ha ayudado mucho la filosofía en este sentido y me ha provocado también muchos quebraderos de cabeza, pero creo que es importante para luego intentar tener las ideas claras y saber qué toca y entender el proceso, entenderlo como un proceso, que al final esto es lo que es. a mí mi profesor de química de COU, que yo soy de los de COU, él me dijo, porque yo en filosofía iba fatal y en ciencias puras iba, de lujo. Y me dijo, la filosofía te ayuda a saber leer el periódico. Y hostias, me dijo mi profe de química, ¿no? Que era una brutalidad. Eneco, la verdad que, joder, yo tengo, chicos, si queréis lanzar algún tipo de pregunta, por cierto, no hagáis preguntas sobre su trabajo específico del Betis, ¿vale? No es lo que nos interesa. Veis que no lleva la camiseta del Betis, no es un medio oficial del Betis. Todo lo que queráis saber sobre él, sobre su evolución, sobre su forma de pensamiento, se lo podemos llevar. Si no, pues tendré que cortar la pregunta, ¿de acuerdo? Por ahí Sergio Canales dice grande Neco, como otros cuantos, no han hecho más que lo sepas, no han hecho más que entrar mensajes diciendo que eres una gran persona. Sí, ya lo he dicho, te he presentado así, diciendo como una de las personas Muchas gracias. que son de los más grandes Neco, ¿tú cuál crees que en este sentido, ¿vale? No solo a nivel conocimiento, donde la ciencia, pues bueno, se debate entre si el Nordic Cool o el entrenamiento de la técnica de sprint, por poner un ejemplo, ¿vale? Pero en tu modo de ver, ¿cuál crees que debería ser el siguiente paso para realmente, cuando hablamos de entrenar movimiento, estemos hablando de la realidad, de que no sea un concepto de entrenar movimiento ahí y que realmente esos dos polos tan opuestos pudieran llegar a entenderse? ¿Qué crees que es lo que está faltando ahora mismo y que deberíamos focalizar? Vale, pues creo que está faltando un poquito esa filosofía, ese sistema de decir cuándo y qué toca en cada momento. No voy a aislar el Nordic Cool ni voy a hacer solo sprints. O sea, ahí sí es un poquito más el arte del entrenador, ¿no? Y la planificación. Pero el siguiente paso es empezar a entender esto como un sistema en el que los clubs tengamos un proceso que pueda ser estándar, aunque luego tú puedas darle esa variabilidad, depende de la situación, del jugador y de las personas que estemos en ese momento en el club. Pero creo que la idea es empezar a trabajar desde un sistema de trabajo que te permita saber fases de trabajo, cada fase que se tiene que dar, porque así nos lo marca la ciencia y la evolución desde la estructura o desde el punto determinante que es la lesión hasta el sprint y después del sprint hasta competir, ¿no? En un partido. Ese modelo regresivo del que tú también hablas, desde jugar un partido hasta, o sea, desde atrás, ¿no? Desde jugar un partido sería el punto final, jugar 90 minutos, luego jugar 60, luego entrenar una semana, etcétera, etcétera, hasta volver al punto de la lesión. Ir marcando etapas, saber lo que toca en cada etapa y a partir de ahí trabajar para que esto no vaya siendo algo aleatorio,
O sea, yo mañana quiero que el jugador esté en este punto, voy a trabajar hoy para provocar que mañana esté ahí. Qué grande. Hmm. No, no, me parece Sistema de que... trabajo, a mí la palabra y el entendimiento de sistema de trabajo me parece que es algo de lo primero que hay que entender, porque ya puede, luego cada equipo tendrá su sistema, cada contexto, pero una vez que entiendes eso, creo que lo podrás hacer mejor o peor, pero vas a saber a dónde quieres llegar. A mí me costará más, a ti te costará menos, al otro le costará, pero va a ir bien, va a ir bien. Al final un sistema lo que hace es te organiza ideas, ¿no? Sabes más o menos esa caja de herramientas, sabes qué herramientas sacar en cada momento y ayuda. Y en ese sistema estamos todos. Está desde el doctor hasta el nutricionista, hasta el podólogo, los fisios, etcétera. Obviamente, como bien dices tú, muchas veces estamos destinados a entendernos, pero es que no hay otra manera. O sea, trabajamos por el bien de la persona, del jugador en mi caso, pues no hay ego que valga. O sea, todo lo que aporte para el bien del futbolista, para adelante. Bueno, que sí, gracias por hacerle entrenar descalzo a la gente. Tenemos una visita al puerto pendiente. Javier Aga Ay, 7R nos dice, sí, la del descalzo es Felipe Fon. sí, Javier Aga grande 7R Felipe. nos dice, ¿en qué aspectos has centrado tu formación a la hora de especializarte en la readaptación en fútbol? Gracias, Eneco. Bueno, pues mis últimos años formativos han ido orientados a Qualis Motus. Obviamente, pues ahora por eso estamos dando la charla, ¿no? No es por darte publicidad porque yo esté aquí, sino porque es la realidad. No, 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 no estás aquí, no, eso sí que lo dejo claro, no estás aquí porque tengas el bono VIP de Qualis, solo tú y yo sabemos lo que significa el bono VIP de Qualis. Estás aquí porque yo te considero mi amigo y porque considero que la gente, y primero porque hago las entrevistas con quien me dé la gana, para empezar, y sobre todo las hago con gente con las que puedo aportar o puedo aprender algo incluso yo. Y de ti, de Pedro, de Dani, Dani Ortigosa, que está por ahí, de Jesús, el del Atleti de Bilbao, de Antonio Gómez, del Barcelona, son gente que no me interesa ni lo más mínimo que estéis en el primer equipo de ningún equipo y trabajando con quien sea. Me interesa escucharos porque aprendo mucho de vosotros, de vuestra filosofía. Por eso estás aquí, Sí, ¿vale? No, dejando eso claro y que tú hayas mencionado a Qualis, tú sabrás tus motivos, pero no estás sí, aquí porque seas alumno de Qualis, ¿eh? es algo personal, pero yo agradezco mucho a Qualis mi formación y creo que es una formación que hoy en día, al menos a nivel nacional, está en la vanguardia. O sea, Vale, pues no quiero como no quiero que sigamos por ahí, porque no es un info comercial y ya así sabes lo que es. pasa. Sí, sí. Pregunta, ¿son tan complejas como las pintan las féminas? No de LCA hormonas, sino de otra manera. Lo pregunta vtr.dms. Vale, antes creo que he visto alguna pregunta también por ahí en cuanto a eso. Sí, Yo guardo muy buen recuerdo del trabajo con el femenino. Me parece que a nivel profesional ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. puedo decir lo mismo. Vamos, son muy top a la hora de trabajar. Eh, Quieren mejorar constantemente y la verdad que guardo muy buen recuerdo. No he tenido malas experiencias, para nada. No he estado mucho tiempo tampoco, un año, quizás no llego al año y poco. Brutal con el trabajo con las mujeres. Yo creo que todo lo bueno que tienen es todo lo malo que tienen. Quieren tanto mejorar, o Sí, sea, sí, así, y aquí que está Anita de la Fuente, sí, sí. se estará meando de risa. Asier Goti, ¿crees que hay que entender el proceso de entrenamiento como algo cambiante? Me refiero a que una planificación que tenías hecha se puede cambiar en el momento, de ahí la filosofía. A ver, mm, creo que la planificación sí se puede cambiar, pero no las ideas que te llevaron a, a crear esa planificación. La planificación puede cambiar por aspectos que tú no puedas controlar.
y obviamente pues te mentirías y te digo que no cambiamos nunca nada. Es que hay que adaptarse. Pero las ideas y lo que subyace detrás de esa planificación no se puede cambiar. Es decir, que igual, por poner un ejemplo, si yo tenía mañana pensado hacer algo y no lo puedo hacer por X motivos, bueno, no pasa nada, lo voy a cambiar o voy a seguir en el punto en el que estoy o incluso voy a hacer alguna regresión o no voy a hacer nada, depende de lo que toque. Pero alguna idea me llevaba a mañana querer hacer esto. Pues esa idea la tengo que seguir manteniendo, porque si tengo esa idea es porque creo en ella. Y creo que esa idea es la que me va a llevar a conseguir mi objetivo. Pues creo que esa idea la tengo que mantener. Ahora que igual ya no uso la planificación A y uso la B. Bueno, vale, pero la idea sigue siendo más o menos la misma. Aunque de una manera llegue más rápido, pongamos, o no. No, desde luego que, mira, Ana nos da nos da la razón, totalmente cierto. A lo cual ahora allí en público te digo, Ana, no te lo voy a decir más veces, cuando quieras, este es tu espacio. Eh, Martita, quien tiene mala experiencia piensa que trabajar con mujeres es imposible porque no tiene ni idea o no es bueno su especialidad por trabajar con los deportes femeninos. Bueno, trabajar con mujeres, o sea, sí, pero ojo, santas, es complejo. Yo, repito, he trabajado muchos años con femeninas y ojo, tienes que... Es una experiencia, o sea, yo es que creo que nadie debería llegar a un primer equipo sin haber entrenado en un femenino y en una cantera como mínimo. Pero por su bien, pero por su bien, no porque sea un requisito profesional, sino por tu bien, o sea, o trabajas en cantera. Yo me siento muy, muy orgulloso de trabajar donde estoy trabajando. Y ahora te voy a pedir un consejo para mí. Ah, mira, otra pregunta. Alberto PDC, coach. ¿Qué Grande, aspectos, Alberto. ¿qué aspectos destacarías en un proceso de desarrollo atlético en una cantera de fútbol? Buena pregunta, ¿eh? Esto puede tener miga, igual la tienes que responder tú que estás metido en ello, pero bueno, mi opinión a nivel un poquito resumida, ¿no? Diría, creo que en el mundo del fútbol se ha cometido el error de fomentar una especialización temprana. Y no sé si va por ahí la pregunta, pero creo que tendríamos que alejarnos un poquito de eso, que tiene cabida, obviamente, estamos en el contexto fútbol, pero creo que primero hay que trabajar muchas otras cosas con los niños más pequeños. O sea, no voy a decir la calidad de movimiento, no, hay que trabajar que los niños tengan muchas opciones de muchas otras cosas, que sepan moverse, que sepan hacer muchas otras cosas antes de meter el balón por la escuadra. Que probablemente si están en una cantera de élite, como sea el Betis, eso lo van a conseguir hacer porque al final son muchas horas de entrenamiento de fútbol. Pero hay que darles muchas otras cosas para que cuando se vayan desarrollando no tengan problemas por no haberlas trabajado antes. Porque luego es Sobre, mucho más complicado. sobre este tema hay un tuit del Bayern de Múnich diciendo que va a eliminar sus equipos de 8 y 9 años, me parecía, o 7 y 8 años de fútbol para que los niños hagan otro deporte. Sí, Y uno de los aspectos sería la variabilidad, pero no la variabilidad dentro del contexto de fútbol, sino variabilidad en todos los sentidos. Variabilidad cognitiva, variabilidad técnica, variabilidad táctica, variabilidad motriz. Creo que eso sería sí, mira, una de las... justo CSRano09 lo ha hablado. Sí, yo creo que también en Euskadi creo que existe lo que se llama multiquirola, ¿vale? Sí, sí. Y bueno, eso creo que es bastante bueno. Creo que es uno de los principios básicos de esa evolución. Y yo no dudo, y además la investigación científica lo avala. En este caso tenemos la Así investigación es. científica desde la Así NFL, es. ¿vale? Pero que todos aquellos jugadores escogidos en el primer draft y que han sido top en su adolescencia temprana y su época infantil, no habían jugado al deporte por el cual ahora son profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante que lo maduremos. Sí, Eneco, también leí algo de que la mayoría no se acordaba cuándo había empezado a practicar el deporte en ese sentido. sí, Y otro aspecto que metería sería la diversión.
Creo que hay que provocar que los niños se diviertan, pero provocar que se diviertan de la manera a la que a nosotros nos interesa también, ¿no? Con lo que queramos trabajar. No creo que tenga que ser esto un esfuerzo, que yo entiendo que para el niño nunca es un esfuerzo, ¿no? Pero según van pasando las etapas, muchas veces ya cuando es infantil, cadete, puede que haya niños a los que esto les parezca más un esfuerzo. Obviamente se les da bien jugar a fútbol, pero hay que intentar que siempre sea un reto y sea motivador y que ellos vean ese proceso de aprendizaje, que vean que van mejorando. Sí, pero porque en esas cosas entre 14 y demás empiezan a aparecer determinados condicionantes sociales que haces que ellos vean una parte del fútbol y no la que tienen que ver. Me explico porque, en fin, ahí son otras cosas, ¿no? La famosa noticia de Raúl que había prohibido a sus jugadores ir con bolsos y no sé qué, y de repente se critica que es que lo que tenía que hacer Raúl era ganar y que no tenía no sé qué capacitación y tal. Entonces, pues bueno, creo que al final somos un país tanto de contrastes, por llamarlo así, ¿verdad? Sí, sí. Eneco, pregunta por aquí Paco Bravo, pero esto ya se hablaba en la universidad de los años 90. No entiendo cómo seguimos intentando justificar esto. Sí, vamos, al final es verdad que hay mucha evidencia, o sea, que no sé por qué no queremos entenderlo. Bueno, ya depende de cada club y cada contexto y cada persona. Bueno, Bueno, C. Serrano dice, por desgracia, cuando tú en un campo de fútbol a niños de 6 años los pones a jugar al básquet para enriquecer su motricidad, te miran raro. entiendo por dónde va y al final es Yo una hora y también. media de entrenamiento y es raro. Vamos, de hecho, incluso yo te miraría raro porque no lo suelo ver, pero no quiere decir que te mirase mal. Quizá, bueno, en base al contexto tengas que adaptarte y saber buscar tus artimañas para provocar, quizá no tengas que jugar al básquet, pero puedes hacer muchas otras cosas de manera que estás dándole esa riqueza motriz a los niños. Y luego, una vez que te dejan de mirar raro, probablemente puedas incluso meter jugar al básquet, ¿por qué no? Igual el primer día no. No sé, es que ya es cuestión de tener un poquito de ingenio, ¿no? En eso. Mañana por la tarde, y con esto ya nos despedimos, Eneco, pues te voy a pedir un consejo. Mañana por la tarde hago mi primera entrevista oficial como Levante. Me entrevistan los Sí, compañeros de F Science Lab, que por aquí hay uno de los compañeros, y quieren hablar del trabajo que estamos haciendo de optimización de habilidades en Fútbol 8. Eneco, dame un consejo, tío, para hacer bien mi trabajo. sé tú mismo. Si es que tú haces bien tu trabajo, tú haces Hostia, bien si tu soy yo trabajo. mismo la liamos. No, tú haces bien tu trabajo. Al final estás ahí porque te lo has ganado. Sabes adaptarte también perfectamente a todo. Mi consejo sería que tú expusieras tu punto de vista. Que ya te digo yo que a la gente, normalmente desde mi opinión, a la gente le suele gustar bastante. Así que creo que no te equivocas si vas por ese lado. Si algo tengo claro es que me gustaría reivindicar que los proyectos de fútbol base, fútbol 8, fútbol 7, deben coger mucha presencia. Eso es porque estamos muy Sí, acostumbrados a trabajar desde donde se ve el fútbol en la tele hacia arriba, sí. pero yo me acuerdo del reportaje de Messi, de Maradona, donde salía su entrenador de alevines y de benjamines, porque yo aquí en la no sé qué, y entrevistan a esos, hostias, eso es... Martín, lo podéis ver en la charla de EF Science Lab, ¿vale? Pero bueno, De hecho, Eneco, el fútbol base está cogiendo ya mucha importancia en eso también, ¿eh? sí, yo creo que va a ser donde realmente va el fútbol va a evolucionar, va a ser desde abajo hacia arriba, ¿no? Es Sí, decir, vamos así a es. cambiar el fútbol base porque los niños que hoy son prebenjamines, dentro de 4 años serán juveniles. Entonces ya Quizá, habremos hecho... eso es. Quizá esa sea la clave también de lo que has dicho, de unión entre el Nordic Pool y la calidad de movimiento. Sí, Ese aprendizaje desde la base. tener una visión de desarrollo Sí, mucho más amplia que en algunos aspectos, con todos los condicionantes, ¿eh? Porque también hay que adaptarse a la realidad del fútbol, porque no es lo mismo hablar algunas cosas desde una perspectiva extraña al fútbol a cuando estás dentro del... No es lo mismo entrenar a un futbolista fuera de su club a estar dentro de un proyecto de club. Las cosas cambian de una manera brutal así y es. yo he tenido que generar aprendizaje. Eneco, Sí, muchísimas gracias, tío. Es, como siempre, sí. hablar contigo es una maravilla. Nos quedan 28 segundos. Un abrazo, Muchas de verdad. gracias a ti por la invitación, a Qualis y a toda la gente que está escribiendo también. Muchas gracias. Y nada, que es un placer.
Pues ya sabéis, chicos, cuarentena activa, ahora sí que sí, queda menos, cada vez queda menos, no podrán con nosotros. Hasta luego. Bueno, hasta luego.